Buenas tardes chicos, hoy vamos a hablar de la fricción. Siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto, existen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento relativo. Hay dos tipos de fricción. El primero se llama fricción estática, segunda fricción cinética, y esas fricciones son en dirección opuesta a la dirección de las fuerzas ejercidas. Coeficientes de fricción. Coeficiente de fricción estática se representa por una F sub S y ese es menor o igual a mu sub S multiplicado por N. La fricción cinética es F sub K menor o igual que mu sub K multiplicado por N. Esto quiere decir que los coeficientes de fricción multiplican a la normal y además debe ser menor o igual a la fricción correspondiente. De las ecuaciones anteriores, f sub s y f sub k, podemos hallar lo siguiente. Podemos hallar los coeficientes de fricción. Si la fricción f sub s es menor o igual que mu sub s multiplicado por n, entonces mu sub s es igual a f sub s sobre n, que sería el coeficiente de fricción estática. Y para f sub k es menor o igual a mu sub k multiplicado por n, va a ser igual a mu sub k igual a f sub k sobre n, que es el coeficiente de fricción cinética. Tenemos un ejercicio. Dice que un trineo de 50 newton descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un tirón horizontal de 10 newton para lograr que él empiece a mover. Después de que comienza el movimiento basta una fuerza de 5 newton para que el trineo siga moviéndose con una velocidad constante. Encuentre los coeficientes de fricción estática y cinética. Cuando nos dicen que una fricción es estática, hace referencia a que el objeto está quieto y empieza a mover. Y el coeficiente de fricción cinética es aquel que se calcula cuando el objeto está en movimiento. Por tanto, tenemos este gráfico donde tenemos el trineo. Hacemos dos, ya que son dos coeficientes. Para ambos tenemos que calcular los coeficientes. Y además, pues para ambos se les implica una fuerza diferente. Para el primero, que es la fricción estática porque está quieto y empieza a moverse, dice que se le aplica un tirón horizontal de 10 newton, que sería la fuerza, que la tenemos. Pero cuando ya está en movimiento, le aplicamos una fuerza de 5 newton, que eso basta para seguir moviendo el trineo. Entonces, por eso es necesario hacer dos planos. Vamos a ver el desarrollo. Para el primero, que es el de la fricción cinética, entonces, perdón, estática, entonces vemos que las fuerzas en X son iguales a 10 menos la fuerza estática. La fricción va en sentido opuesto a la fuerza normal, a la fuerza aplicada, perdón, no a la normal, sino a la aplicada. Por tanto, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es 10 newton menos esa fricción estática. Es decir, que la fricción estática es igual a 10 newton. Finalmente, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso, que son 50 newton. Vemos que hay que hacer un sistema en equilibrio con las sumatorias de fuerzas para que nos dé cero. Entonces, de la ecuación
donde tenemos que el coeficiente de fricción estática es igual a la fricción estática sobre la normal, tenemos que mu sub s es igual a 10 newton sobre 50 newton, que eso es igual a 0,2, y no tiene unidades este coeficiente de fricción. Veamos el segundo. El segundo nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 5 newton, aquí, menos la fricción K, o la fricción cinética. Quiere decir que la fricción cinética es igual a 5 newton por esta ecuación. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual para los dos gráficos. La normal menos los 50 newton igual a 0. Quiere decir que la normal es igual a 50 newton. Finalmente entonces tenemos el coeficiente de fricción cinética es igual a F sub K sobre N, y este a su vez es igual a 0,1 y de esa manera pues terminamos el ejercicio. Más adelante en nuestro encuentro por Meet o Zoom resolvemos más dudas sobre este ejercicio y sobre el tema.